Bien, estamos entonces examinando aquellos deberes precontractuales que pueden dar origen a responsabilidad civil. Vimos el deber de protección o seguridad, vimos el deber de lealtad. También constituye un deber precontractual, ya como número 3, el deber de información, a efectos de que la otra parte pueda representarse de manera eficaz en los distintos escenarios futuros en que puede presentarse. El deber de veracidad en los dichos, en las intenciones. El deber de confidencialidad. En esta materia es importante que ustedes conozcan algunos casos en los cuales se ha resuelto la indemnización por responsabilidad precontractual. Por ejemplo, hay una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, miren, en que se acogió un recurso de protección fundado en la violación del artículo 19, número 23 de la Constitución. Una sociedad recurrió de protección en contra del ministro de Bienes Nacionales ante la negativa de éste de concurrir a la suscripción de la escritura de venta de un predio, la cual había quedado convenida mediante un decreto supremo. Si bien esta causa no dice relación con la solicitud de una indemnización de perjuicios por los daños causados por la ruptura de negociaciones, tiene importancia por cuanto reconoce que los actos preparatorios en su fisonomía civil tienen cierta relevancia y pueden originar responsabilidades. Ahora, la sentencia que se puede considerar como el, el, el caso, digamos, de responsabilidad precontractual es uno que yo creo que debo habérselos mencionado, y nos estamos refiriendo a una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción del año 1996, que es una causa caratulada Forestal Bio Bio S.A. y otra con Madesal y otra. Esta sentencia se refiere específicamente a la responsabilidad precontractual por retiro inmotivado de los tratos preliminares, concediendo una indemnización a favor del perjudicado por dicho retiro. Los hechos son los siguientes. Dos grupos de empresas del rubro forestal sostuvieron negociaciones durante más de un año respecto de la celebración de un contrato de compraventa de un conjunto de predios forestales por un valor de varias decenas de millones de dólares. Para estos efectos, intercambiaron títulos de propiedad, estudios de los mismos, observaciones a ellos, borradores de contrato de compraventa, borradores de contrato de mandato, e incluso fijaron un día para la celebración del contrato de promesa de compraventa. Llegado tal día, el grupo vendedor comunicó al grupo comprador que se retiraba de las negociaciones, puesto que acababa de vender los predios a una tercera persona, en razón de que esta última había pagado una suma de dinero superior a la que se había acordado pactar en la promesa. ¿Y qué dijo la sentencia? Que el retiro de las tratativas contractuales es un derecho para las partes, pero que ello no excluye la responsabilidad por los daños que se generen por aquel que se desiste sin causa o arbitrariamente. Decide entonces la Corte que el retiro de las tratativas en este caso ha sido abusivo y culpable, ya que no hubo previa comunicación a la contraparte de que simultáneamente se estaban sosteniendo negociaciones con una tercera persona. Además, porque atendido el avance de las conversaciones, era legítimo que la parte afectada creyera que el contrato llegaría a celebrarse, lo que justifica los numerosos gastos
efectuados para el estudio de los títulos de los predios, gastos respecto a los cuales existió un asentimiento para que se hicieran. De esta forma, el retiro culpable y dañoso obliga a reparar los daños configurados por los gastos efectuados, los cuales deben ser restituidos a la contraparte del que se retira. El mismo Tribunal de Concepción, digamos, en otra sentencia sobre el retiro de la futura arrendataria de las negociaciones, y dice lo siguiente: habiéndose llegado a un proyecto de contrato de arrendamiento, faltando solo la autorización de la municipalidad para la instalación del giro comercial, fundándose en que no se obtenía dicha autorización, se estimó que tal retiro no era razonable, pues los trámites para obtener la autorización estaban ya muy avanzados, obteniéndose en definitiva. Se condenó a la demandada a reparar los gastos en que había incurrido la demandante, quien tenía la fundada esperanza que el contrato se celebraría, porque si bien los tratos no obligan a contratar, se obligan a indemnizar los perjuicios causados por su interrupción abrupta y sin causa justificada, ya que las partes tienen el deber de comportarse según la buena fe durante ellos, poniendo cada una lo necesario para que el contrato llegue a perfeccionarse. Este es el caso caratulado Sociedad Ruz de la Barra con Comar S.A. Y para quienes son de la zona, esto incide en la estación de servicio que existe a la salida de Chillán Viejo, donde está digamos, este monumento, este conjunto, digamos, relativo a Bernardo Higgins, tal, por ahí la comisaría Chillán Viejo, ahí al lado había una estación de servicio. Este caso incidió en ese caso, en esta causa. Bueno, yo les diría que en general eso es lo que les podría mencionar desde el punto de vista jurisprudencial. Ahora, ¿qué daños son los que se indemnizan en el ámbito precontractual? Sobre este punto, la doctrina ha dicho que aquí lo que se indemniza es el interés negativo. ¿Y qué vamos a entender por interés negativo? Bueno, es la reparación que ha de realizarse eh, respecto de los gastos en que incurrió la parte que se vio afectada por el retiro de las negociaciones. Es decir, aquí la indemnización comprende en principio solo el daño emergente. Pero no hay ninguna duda que también, por ejemplo, yo puedo incorporar daño moral, como ocurre, por ejemplo, cuando lo que se infringe es el deber de protección o seguridad. O sea, yo puedo incorporar daño emergente. Por ejemplo, si la persona se fracturó la cadera, bueno, todos los costos asociados, es decir, radiografías, consultas médicas, kinesiología, rehabilitación, medicamentos, consultas médicas especializadas, quizás una enfermera, quizás alguna prótesis, quizás alguna muleta, quizás una silla de rueda, el costo, todo eso es daño emergente. Pero también el daño moral, evidentemente. O sea, es decir, todo aquel sufrimiento o aflicción que tiene la persona por verse, vigílese, disminuida en sus facultades, en sus condiciones físicas. Por lo tanto, aquí en principio lo que quedan comprendidos son los gastos o desembolsos durante esta etapa. No se va a indemnizar el lucro cesante, o sea, si definitivamente se rompió la negociación y yo no pude comprar el predio forestal, no puedo demandar, ¿cierto?, la ganancia que habría obtenido. O sea, no, lo que aquí se indemniza, insisto, es el interés negativo, o sea, gastos y desembolsos. En el caso de los predios forestales, ahí lo que se ordenó pagar fue todo lo que la empresa gastó en, por ejemplo, sobrevuelos para los efectos y dimensionar la masa de bosque, los costos de abogado, los costos en escrituras, archivero, conservador, la contratación de los ingenieros forestales, etcétera, etcétera. O sea, todos esos gastos debieron ser resarcidos por la empresa. Por lo que se dijo, mire, si nadie dice que usted no puede negociar con dos empresas, pero avísele a las dos que está negociando en forma paralela. Pero si usted oculta la negociación paralela, claramente eso es motivo de un incumplimiento de los deberes precontractuales.
Ahora veamos o repasemos, más bien dicho, algo sobre responsabilidad contractual. La responsabilidad contractual es la imposición de una conducta de reemplazo que surge cuando se ha dejado de cumplir o se ha cumplido imperfecto o tardíamente una obligación preexistente de carácter contractual y que tiene por objeto restaurar los intereses afectados y reparar los perjuicios que pueden haberse seguido de ello. ¿Cuáles son sus requisitos? Aquí solamente los voy a mencionar. Esto nosotros ya lo estudiamos el semestre anterior cuando estudiamos indemnización de perjuicios contractuales. Por lo tanto, ¿cuáles son los requisitos? Uno, la existencia de una obligación de carácter contractual. El incumplimiento de esta obligación contractual, es decir, cuando el deudor no realiza la conducta convenida, cuando la realiza de modo imperfecto o cuando la realiza de modo tardío. 3. Que esta inejecución de obligación contractual vaya acompañada de un reproche subjetivo u objetivo al obligado. Esto es, que podamos imputarle al incumplidor el dolo o la culpa contractual. 4. Que esta omisión de la conducta debida le cause daños o perjuicios al acreedor. 5. Que entre el incumplimiento y el daño exista una relación de causa-efecto, es decir, nexo causal. 6. Que no concurra en favor del deudor una causal de exoneración de responsabilidad. Ejemplo, el caso fortuito, la fuerza mayor, la ausencia de culpa, la culpa de un tercero, la teoría de la imprevisión. 7. La mora del deudor. 8. Que el demandante haya cumplido con su obligación o se allane a cumplirla si el contrato es bilateral. Y finalmente, que exista imposibilidad de ejecución forzada, es decir, agotamiento de los medios para obtener el cumplimiento de la obligación, salvo claramente los casos de excepción. En la clase que tengamos en forma presencial, o sea, virtual más bien dicho, ustedes podrán plantearme alguna duda o consulta que les haya quedado del semestre pasado con respecto a los requisitos de la responsabilidad contractual. Lo importante hoy día es tener claro que vamos a estudiar el estatuto extracontractual, pero a mi entender era necesario e indispensable configurar también aspectos de responsabilidad precontractual, contractual y postcontractual. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad contractual? Bueno, que el incumplimiento del contrato importa la violación al sistema jurídico, además del daño a una persona. Es decir, aquí lo que se hace es proscribir la autotutela. Y la responsabilidad civil contractual se traduce en definitiva en un verdadero cumplimiento por equivalencia. 2. La indemnización de perjuicios constituye una sanción civil al acto ilícito violatorio de la norma jurídica que lleva envuelto el cumplimiento. O sea, también la responsabilidad civil tendría como una finalidad ser una pena civil. Y además, la indemnización de perjuicios cumpliría un efecto disuasivo al incumplimiento. ¿Por qué? Porque la persona se representaría el costo del incumplimiento. Y el costo del incumplimiento claramente es la indemnización de perjuicio. Y a partir de ello, la persona toma la decisión de que le resulta mucho más económico cumplir que incumplir, porque incumplir puede significar tener que responder por perjuicios que inicialmente no habían sido previstos. Y finalmente, y antes de entrar a la responsabilidad extracontractual, digamos algunas líneas sobre la responsabilidad postcontractual. Existen algunas situaciones donde, no obstante la finalización del contrato, siguen vigentes ciertas obligaciones. Y les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que hay una empresa, una franquicia, por ejemplo, y esto lo conozco porque me tocó leer los contratos,
Pensemos una franquicia. Cambiemos los componentes del contrato. Pensemos, por ejemplo, en la franquicia McDonald's. McDonald's tiene su sede en algún lugar, ¿cierto?, en los Estados Unidos. Y McDonald's decide extenderse e incursionar en Latinoamérica. Y normalmente McDonald's lo que hace es celebrar un contrato con un franquiciante, pero no directamente con el franquiciante del mall de Chillán o del mall de Concepción, no, sino que lo hace con algún franquiciante a nivel zonal, o sea, uno por país, uno que abarque dos o tres países, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de Chile, McDonald's celebra un contrato con un agente en Chile. Y luego, este agente en Chile es quien al final contrata con la persona que va a franquiciar McDonald's Chillán. Por lo tanto, el McDonald's Chillán recibe a través de McDonald's Chile y a su vez recibe de McDonald's Internacional todo el know-how del negocio, es decir, todo aquel conocimiento sobre la forma como McDonald's elabora sus productos. Es decir, el tipo de material, la calidad del material, la forma de preparación, la forma como se van mezclando los componentes, los grados de salinidad de los productos, la preparación, ¿cierto?, de cada una de las salsas, de las mayonesas, de los helados, es decir, cómo llegamos a esta cajita feliz. Entonces, puede ocurrir que el contrato de franquicia en algún minuto termine. ¿Y qué va a pasar con el conocimiento que tiene este franquiciado de McDonald's Chillán y toda esa información que recibió producto del negocio? ¿Podrá darla a conocer o él tiene la obligación de guardarla en secreto? Ese es el punto. Y esa obligación no es una obligación contractual, sino que es una obligación de un contrato ya terminado. Una vez cumplida la prestación y satisfecho debidamente el interés de ambas partes, el contrato muere, termina, se liquida o concluye. A primera vista, esto nos indicaría que ya no existe obligación alguna entre las partes. Sin embargo, concluido el contrato, pueden subsistir, miren, ciertos deberes especiales. Ya no de prestación, o sea, no de pago, sino que ciertos deberes de protección, entre los cuales encontramos la confidencialidad u otros de carácter negativo, entendido esto último como un no hacer. Algunos autores ven acá una proyección de la responsabilidad contractual por entender que existen acuerdos tácitos que pueden sobrevivir al contrato mismo. Sin embargo, ello choca con esta realidad que no es otra que el contrato terminó, por lo que no cabe duda que habría que aplicar las normas de la responsabilidad extracontractual. Esto yo también lo he visto y quizás ustedes también han tenido oportunidad de examinarlo. Por ejemplo, cuando en algún minuto la fábrica de automóviles Toyota le informó a los adquirentes de un determinado modelo y fabricado en un año también bien concreto, que debían llevar sus automóviles a las casas comerciales y a los talleres, por cuanto era necesario realizar un ajuste o un cambio en una pieza determinada que ellos habían determinado que había fallado. Y esto mismo pasó, por ejemplo, cuando los aviones Airbus 380, que son los aviones más grandes, comenzaron a tener algunos problemas a nivel también de, no recuerdo exactamente hoy cuál es el problema que llegaron a tener, pero esto implicó que todos los Airbus tuvieron que ser llevados a tierra
y se les hizo el cambio de algunos componentes por cuanto habían algunos problemas en materia, no sé si era de radio o comunicación, por ahí estaba, me parece, el problema. O sea, estamos hablando en el primer caso, piensen ustedes, automóviles pagados, automóviles comprados, automóviles con recorrido, por los cuales la empresa dijo, mire, ¿sabe qué? Aquí yo acabo de descubrir que algo no quedó bien y esto puede potencialmente generarle un problema al adquirente y por lo tanto, ¿sabe? Tráigalo, yo lo reparo, lo recambio sin costo. Y esto pasó, insisto, con los automóviles, pasó con los aviones y también pasó con una marca de lavadoras y un modelo de lavadoras, ya no recuerdo, pero eran lavadoras, o sea, les mentiría si les dijera si me acuerdo la marca, pero apareció un inserto, un aviso más bien dicho, en un diario de circulación nacional, o en todos los diarios de circulación nacional, o sea, el Mercurio, la Tercera, las últimas noticias y la Cuarta, etcétera, etcétera, donde se decía, mire, todas aquellas personas que habían adquirido una lavadora de tal modelo, etcétera, de tal marca, por favor acérquense al servicio técnico para efectos de que el servicio técnico vaya y les realice un cambio, no me acuerdo en qué aspecto o qué componente de la lavadora, para efectos de evitar evidentemente algún daño o algún perjuicio. Pero principalmente la responsabilidad postcontractual está asociada al incumplimiento de aquellos deberes de confidencialidad una vez terminado el contrato, o sea, claramente. O sea, evidentemente eso es un tema bien complejo. Esto yo lo veo principalmente a propósito de ejecutivos. Por ejemplo, cuando los ejecutivos salen de una empresa y tienen cargos altos de gerencia, por ejemplo, o por ejemplo un CEO de alguna de estas empresas, que mañana evidentemente cambia de empresa, lógicamente la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ahí? O sea, él podrá, la información que él tiene, etcétera, etcétera. O sea, estos son normalmente el deber de confidencialidad. Eh, Veamos algo también sobre responsabilidad legal. Ya hemos visto entonces responsabilidad precontractual, hemos reexaminado algo de responsabilidad contractual, dijimos algo sobre responsabilidad postcontractual, digamos algo también sobre responsabilidad legal. ¿Cuál es la responsabilidad legal? Bueno, es aquella que deviene ante el incumplimiento de una norma de derecho. Las obligaciones legales pueden nacer directamente de la ley, con independencia de la conducta o de los actos que ejecuta el sujeto que soporta el deber de tal conducta, o como una consecuencia que el sujeto describa la hipótesis contenida en la ley. Las obligaciones legales pueden hallarse sujetas al sistema objetivo o subjetivo de responsabilidad. Son obligaciones que no se presumen y deben estar contempladas en la ley o imponerse en una sentencia judicial. Se rigen por las normas generales y por las leyes complementarias, si las hubiera, o sea, el Código Civil, y deben ser consideradas obligaciones legales las que nacen de la costumbre, por cuanto ésta solo tiene fuerza jurídica cuando la ley se remite a ella. Bien. Dicho todo lo que hemos hablado, vamos a dejar esbozado ya en esta última sesión lo que vamos a tratar en responsabilidad extracontractual. Yo lo que les pido es que cuando ustedes escuchen esta cápsula, ustedes tengan a la vista en su Código Civil las normas de los artículos 2314 y siguientes del Código Civil. Lo que nosotros vamos a estudiar está tratado entre los artículos 2314 y 2334. Es el título 35 del libro cuarto del Código Civil. Y se refiere a la ley acá a los delitos y cuasi delitos. Bueno, ¿qué es la responsabilidad extracontractual? Es aquella que proviene de un daño causado por la comisión de un delito o cuasi delito civil, esto es, de un hecho ilícito cometido con la intención de dañar, que causa daño, delito civil, o de un hecho ilícito culpable cometido sin la intención de dañar, pero que causa daño, cuasi delito civil. ¿Cuáles son las normas fundamentales para iniciar el estudio de la responsabilidad civil extracontractual? 1. El artículo 2314, que dice: el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito. Y en segundo lugar,
el artículo 2329, inciso primero. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Por lo tanto, nosotros vamos a estudiar, ya a partir de la próxima sesión, vamos a estudiar la responsabilidad civil extracontractual. Lo que les quiero dejar solamente ahora planteado y adelantado, bueno, cuáles van a ser los tópicos o temas que vamos a abordar. Vamos a abordar las funciones de la responsabilidad civil extracontractual. Vamos a estudiar el fundamento de la responsabilidad civil extracontractual. Y vamos a abrirnos ya al estudio por un buen tiempo de los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual. Así que espero volver a reencontrarnos para que podamos avanzar en nuestras temáticas. Muchas gracias, hasta luego.